Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a Así marchan las Asambleas de Dios. Qué bendición estar de nuevo con ustedes. Siempre es un placer para nosotros poder compartir este tiempo. Bendiciones a todos los pastores en el país, evangelistas, maestros, estudiantes de los institutos bíblicos en toda la nación. Bendiciones a todos. Queremos dar infinitas gracias a Dios por permitirnos este nuevo día. En este mes, como ya todos sabemos, hay dos énfasis muy marcados que nosotros no podemos obviar. Septiembre para los nicaragüenses es el mes de la patria. Conmemoramos dos fechas muy relevantes relacionadas con la nación. Pero también en este mes nosotros celebramos el hecho de que la Biblia haya sido traducida al idioma que nosotros podemos leer, pero también en el caso particular del país, el último domingo de septiembre, por imperio de la ley, es el Día Nacional de la Biblia. A propósito de esta fecha que es tan importante, y creo que sería genial que en todo este mes pudiésemos nosotros enfatizar el tema de la patria y la Biblia, cómo se relaciona lo uno con lo otro. Pero en el caso particular de la escritura en la vida del hombre, creo que nosotros estamos clarísimos la relevancia que tiene la Biblia en la vida, porque la Biblia es una guía para la vida práctica, para la comprensión del amor de Dios, para la transformación espiritual del humano. Y además de eso, al leer la Biblia, al confrontarnos con la palabra de Dios, al ir al texto sagrado, nosotros encontramos en las páginas de la Biblia esperanza. Y eso es tan vital para la vida humana. Y me llama poderosamente la atención lo que el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosa, en el capítulo 3, versículo 16, dice: porque el Señor da sabiduría, de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. En realidad, cuando el apóstol San Pablo habla de esto, lo que está diciendo es la palabra de Dios, la Biblia, el texto sagrado. Y qué lindo es que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene nuestras vidas, nos enseñe, nos aconseje, nos instruya. Es vital para la vida humana. Juan, en 1 Juan capítulo 4, versículo 16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con todos nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Eso es poderoso,
Y Juan, escribiendo en el libro, en el 14:27, retomando las palabras de Jesús, dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué lindo. Cada uno de estos pasajes encierran verdades poderosas. La Biblia es un instrumento divino para guiarnos en el diario vivir. Suple de sabiduría al ser humano, pero también nos guía. El proverbista en el 2:6 dice: porque el Señor da sabiduría, de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento, de la boca de Dios. Y Él se dará. No, en realidad nosotros tenemos la bendición de poder tener acceso a la palabra de Dios. Yo no tengo que escuchar de forma literal a Dios hablando a mi oído. Cada vez que leo la Biblia, Él está hablándome a la vida. Y prueba de eso es el testimonio de muchísima gente que a lo largo de la historia han testificado de cómo el hecho de ir a la Escritura ante circunstancias diversas que como ser humano nos toca vivir, nosotros hemos tenido la dirección de Dios para nuestra vida. Jesús, en el capítulo 22 del libro de Mateo, dijo esta expresión en los versículos 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Cristo dice: este es el más grande y el primer mandamiento. Y agrega: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que indica, miren cómo en tan pocas palabras se resumen la prioridad de amar a Dios y al prójimo como base de la vida de fe del creyente. La palabra del Señor entonces en la vida nuestra, mire cómo nos pone sobre los rieles de los propósitos divinos, pero también la palabra es alimento espiritual y crecimiento. En 1 Pedro capítulo 2:2, Pedro dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Mire qué interesante. Los niños cuando tienen que comer lloran, no saben pedir de otra forma, entonces lo expresan llorando. Pedro dice: háganlo de la misma forma que un niño recién nacido clama por la leche, así háganlo ustedes por la leche, también por la palabra, que es la figura que utiliza para ponerlo. Entonces, cada vez que llegue el mes de septiembre y experimentamos todo el revuelo que cobra, tanto en las iglesias locales como en la unidad del cuerpo de Cristo aquí en el país, la celebración de un aniversario más de la traducción de la Biblia al castellano, pero además de eso, la celebración del Día Nacional de la Biblia. Y entonces está bonito todo lo que hacemos. Está bonita los arreglos que se hacen, los desfiles que se hacen, las concentraciones que hacemos, la predicación del mensaje. Pero la pregunta es, de septiembre a septiembre, ¿qué hacemos en todo ese trayecto con la Biblia, con la palabra de Dios? En realidad estamos anhelando que la palabra de Dios sea lo que para un niño es la leche que traen de su madre, o la que preparan para que la ingeste. Me encanta cuando el Señor en el 14:27 de Juan dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miren qué lindo. La Biblia, especialmente en estas palabras que hemos leído de Jesús, ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento y ayuda a enfrentar las aflicciones más grandes de la vida. Yo creo que usted ha escuchado muchas veces cuando la gente dice, pero ¿cómo es posible? Ahí está la mamá en el ataúd, o ahí la circunstancia, el infortunio que está viviendo, pero él como que no pasa nada. En realidad, no es que el ser humano, por su condición de creyente, se torne insensible, indolente ante las circunstancias de la vida. Es que cuando Cristo llega al corazón del ser humano, se genera la paz, esa paz que solo Dios puede dar, y que el vehículo para que la podamos experimentar es la bendita palabra del Señor. Cierro con este pasaje de la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué es lo que produce renovación de la mente del humano? La palabra de Dios. La palabra de Dios moldea nuestra vida, enrumba nuestros pensamientos, le da forma a nuestro existir. Que el Señor nos bendiga y que este mes, en todas las jornadas que hagamos, como Asamblea de Dios siempre alentamos para que en las iglesias locales hayan jornadas de lectura de toda la Biblia, de los 66 libros de la Biblia. Y yo creo que es la mejor forma de celebrar la traducción de la Biblia al castellano y de celebrar el Día Nacional de la Biblia, que es el último domingo del mes de septiembre. Es leyendo la palabra, es estudiando la palabra. De lo contrario, estamos algo así como celebrando un fetiche. La Biblia no es un fetiche, la Biblia es la palabra viva de Dios. Que Dios nos bendiga para que su palabra ocupe el lugar de relevancia que merece. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. La palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos. Sí, que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza.
Atentos, se aproxima en octubre nuestro Congreso Regional de la Comisión de Hombres de Asambleas de Dios. Unidos en un mismo sentir, marcaremos la diferencia. Hombres de fe y familia. Te invita Comisión Nacional de Varones y Junta Directiva de la Tercera Región de Asambleas de Dios. Una fiesta, es una fiesta. Hay algunas actividades que son de suma importancia en el quehacer de la obra del Señor, y quisiera que en este caso las juntas distritales de todo el país, los jefes de región, tomen nota de esto. El día 8 de octubre tendremos el encuentro de juntas regionales. Encuentro de juntas regionales. ¿De qué estamos hablando? De las 8 regiones del país, con los que integran la junta directiva, el secretario, el tesorero y por supuesto el ejecutivo de la región, quien es el que coordina a esa junta. Así que esperamos un tiempo de calidad en el quehacer de la obra del Señor. También queremos informarles a todos los aspirantes a aplicar a la credencial de ordenación de ministro ordenado, que el día 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, es la fecha en que están convocados o estamos convocados para participar de nuestro seminario anual dirigido a los candidatos a optar a la categoría de ministro ordenado. Esperamos entonces que usted tome nota de eso, y cualquier detalle que quieran saber, ustedes pueden trabajarlo con el Departamento Nacional de Educación Cristiana, quien es el que operativiza los detalles de esta actividad. Que Dios bendiga a nuestros amados ministros que están aplicando para esta categoría. Esperamos que sea un tiempo maravilloso. También queremos compartir con ustedes la actividad que la FRAMAT, la expresión de los hombres de FRAMAT, estará desarrollando la consulta de líderes de hombres de la FRAMAT el 17 y 18 de octubre. Esto va a ser en Bogotá, Colombia. Igualmente esperamos que sea un tiempo lindo. En realidad es una actividad dirigida solo al liderazgo de los hombres, así que todavía estamos a tiempo para que nuestros amados coordinadores regionales, y si de pronto hubiesen algunos distritales que quisieran, habría que reaccionar lo más rápido posible, puesto que hay algunos requerimientos que establece la República Colombiana para ingresar al país. Así que ustedes pueden abocarse con cualquiera de los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Hombres de la Asamblea de Dios en el país. Esperamos tener un gran tiempo en esta consulta de líderes de hombres en Bogotá, la República de Colombia. Que Dios les bendiga a todos. Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga. Soy el pastor Santiago Rodríguez y muy feliz al saber que nos vamos a encontrar en nuestro Congreso de Hombres FRAMAT, 17 y 18 de octubre del presente año, donde estaremos abordando un tema extraordinario: el diseño de Dios para el hombre, en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Seguros que el Espíritu Santo nos levantará como hombres competentes para marcar historia. Les esperamos. Continuamos con su programa Así Marcha las Asambleas de Dios.
y esta vez tengo conmigo de nuevo a la pastora Yolibet Rodríguez, y hay dos temas que son sumamente importantes. Pastor, un saludo, y quisiera que luego entonces abordemos esos dos temas. Uno tiene que ver con la Biblia del discipulado, y el otro aspecto tiene que ver con nuestras estadísticas nacionales y todo el trabajo que año con año estamos haciendo los presbíteros y las iglesias locales. Bienvenida, pastora. Gracias, pastor. Para mí siempre es un honor que nosotros podamos compartir este espacio con todos los que nos escuchan y también con los que ven a través de las diferentes plataformas digitales del programa de Así Marchan. Es un privilegio para mí que siempre me permite la oportunidad de compartir con usted el escenario. Muchas gracias. Y especialmente para hablar de un tema tan importante como el discipulado, que es una de mis funciones en la Asamblea de Dios, pero también una pasión. Alguien dice, no es solamente que tengas el cargo, sino que tengas la carga, el llamado por lo que a lo que te asignaron a hacer. Entonces creo que en mi caso particular no puedo sentir o decir que es una persona que promueve la Biblia del discipulado o cualquier otra herramienta de discipulado. O un método de discipulado. Ajá, o un método, una estrategia porque me dejaron el cargo, sino porque en realidad me apasiona, es algo que en lo que yo siento que el Señor personalmente ha ministrado mi vida y me ha ayudado a hacerlo con los hermanos que ministra uno en la congregación, con su propia familia, pero que también ahora me da el privilegio de hacerlo, de promoverlo a nivel nacional. A propósito de promoverlo, ¿por qué es que nosotros consideramos que esto es importante en la iglesia? En realidad, no fue una idea de que de repente se le ocurrió a la Junta Directiva de Asamblea de Dios, al superintendente o a nivel internacional con la estrategia MM33. Bueno, está de moda el discipulado, entonces lo vamos a poner como un eje de trabajo. En realidad no tiene que ver con eso, porque el discipulado no es una moda, no es algo que de repente surgió. De última hora. Un mandato bíblico. Es nuestro Señor Jesucristo quien en la palabra del Señor nos da esa comisión de ir y hacer discípulos. Y puedo decir que la iglesia desde su nacimiento lo está haciendo. Jesús lo modeló, lo dejó a sus apóstoles y los apóstoles lo empezaron a hacer desde que surge la iglesia. Sin embargo, en el paso de los años y en el método en cómo la iglesia se va organizando, muchas veces nosotros nos olvidamos de ciertos enfoques que tiene la iglesia y nos ponemos en lo del momento, cumplir la misión que el Señor nos ha dado, pero tal vez con otras estrategias, con otros recursos, con otros métodos. Sí, y últimamente a nivel internacional nos damos cuenta que no solo Asambleas de Dios, lo más curioso es que otras organizaciones paraeclesiales, otras denominaciones también están impulsando dentro de su iglesia local y preparando, equipando a sus pastores con herramientas para ser discípulos. Es decir, es como una especie de acción simultánea sin haberse puesto de acuerdo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que el Espíritu Santo, quien es el que nos une como iglesia, en un mismo pensar, en un mismo sentir, está trayendo un despertar, un avivamiento en la iglesia a nivel mundial, sin distinción de denominación, sobre la tarea principal que Jesús nos instruyó en el libro de Mateo antes de ascender al cielo: ir y hacer discípulos por todas las naciones. Por eso creo que siempre es bueno, ¿verdad?, chequear, por ejemplo, en lo que va del año. Estamos iniciando el mes de septiembre. Nosotros enfatizamos mucho la celebración del Día de la Biblia, y eso de celebrar el Día de la Biblia es porque nosotros le damos relevancia a la palabra del Señor. Y la pregunta es, en lo que va del año, ¿qué hemos hecho nosotros para obedecer el llamado del Señor de hacer discípulos? ¿Tenemos un discípulo? ¿Estamos haciendo discípulos en la iglesia local? Siempre yo digo, cuando me dicen, ¿cuál es el mejor recurso, herramienta o estrategia de discipulado? Que es una pregunta muy común. Yo siempre digo, la palabra de Dios. La Biblia es el recurso principal por el cual usted puede formar a un discípulo. Así que si alguien desconociera una herramienta,
una estrategia, o no tuviera muchos libros, mucho conocimiento, pero tiene una Biblia y a una persona dispuesta a escucharla, es suficiente. Ya la hizo. Y a propósito de la Biblia, a mí me encanta que se le ocurrió a alguien a comenzar a trabajar una Biblia que se le diera el nombre de la Biblia, el discipulado. Y en realidad es la misma Biblia, solo que ¿por qué le llamamos del discipulado, pastora? En realidad esta Biblia es similar, si usted quisiera decir, a muchas otras Biblias de estudio, que traen una serie de secuencias de estudio. Con otro énfasis. Con otro énfasis, pero en particular esta Biblia del discipulado trae 7 ejes principales para trabajar en el proceso de formación de un discípulo. Porque no es que la Biblia o el estudio tenga un efecto mágico en el discípulo, sino que la constante relación del hacedor de discípulo con su discípulo, los dos expuestos a la palabra, surge lo que la misma Biblia dice, que ella tiene el poder para transformar nuestra vida, que el Espíritu Santo, mientras la estamos leyendo, mientras la estamos estudiando, tanto el discipulador como el discípulo empiezan a ser transformados, porque el Espíritu Santo redarguye, corrige, convence, exhorta, guía, sabiduría a través de cada estudio que usted se sienta con el discípulo a realizar. Entonces, esta Biblia, que está producida por Sociedades Bíblicas Internacional, que no solamente está disponible para Asambleas de Dios, sino para toda la iglesia, correcto, que tiene acceso a través de la Sociedad Bíblica. Entonces se desarrollaron 7 cursos principales. El primer curso tiene que ver con una serie de temas enfocada en la formación de discípulos, desde el nivel de un discípulo que empieza a dar sus primeros pasos de fe como nuevo creyente, hasta un discípulo que alcanza una madurez en Cristo y llega a un momento de reproducirse, es decir, de hacer con otros lo que alguien hizo con él en el proceso de formación. Y al final, el discipulado tiene un solo objetivo, y es que cada día nosotros nos parezcamos a Cristo, es formar en la persona la identidad y el carácter de Cristo. Y eso no sucede solamente cuando usted pasa al altar o lo hace en su casa y levanta la mano y dice, yo quiero seguir a Cristo. Ahí apenas empieza el proceso. De ahí, de esa toma de decisión, empieza un proceso continuo donde el discípulo va creciendo en diferentes áreas, pero que debe estar expuesto a la palabra. Si no está expuesto a la palabra y abierto su corazón para que la palabra transforme, la forme como piensa, porque todo empieza por aquí. Yo ya no pienso como antes me habían formado, yo ya alineo mis pensamientos a lo que la palabra del Señor dice. Y si mis pensamientos empiezan a ser cambiados y transformados, como la misma Escritura dice, mi corazón también empieza a tener otras motivaciones, empiezo a parecerme cada día más al Señor. Y eso se te va a traducir en que cambia mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi hábito y decisiones y forma de la vida. Porque el verdadero poder del Evangelio es vidas transformadas. Y un discípulo tiene que experimentar sí o sí transformación en base a la palabra de Dios. Y en este caso, pastora, teniendo la Biblia del discipulado a la disposición en la iglesia local, porque en realidad la Biblia es un tesoro inagotable de información. Generalmente lo que el pastor hace es aplicar al texto sagrado métodos de estudio para sacar información, para ordenarla y luego para comunicarla. En este caso, la estrategia está en poner en esta Biblia todo un recurso que le permite al lector, pero en este caso al pastor o a la iglesia, emprender el proceso de formar discípulos, y aquí tiene todo el material ordenado, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿cómo se usa? Si ya quiero hablar propiamente de la herramienta. El pastor puede usar cualquiera de los temas de discipulado que aparecen aquí desarrollados y predicarlo en un bosquejo, de un domingo, de un culto, a toda la iglesia en general. Y desde ahí está sensibilizando
sobre el ser discípulo y el hacer discípulo, que son dos cosas. Es una forma útil de usarla. Es una forma útil de usarla y es la primera más básica y más sencilla que la mayoría de nosotros hacemos. Pero tiene una segunda estrategia y es a través de grupos pequeños. Es decir, si en la casa de los hermanos yo tengo grupos de célula o cultos de oración en los hogares de los hermanos de la iglesia local, el líder que va a compartir ese día la reflexión en ese grupo de la iglesia, aquí ya tiene el tema desarrollado, con el que él no va a empezar a hablar o a inventar, simplemente se va a ir al estudio que está acá y con ese se va a guiar para compartir con el grupo un tema particular de discipulado. Aquí hay en los 7 cursos temas de discipulado, temas de relaciones interpersonales, temas de matrimonio, temas de trabajo equipo o equipo de alto rendimiento, de restauración. Hay temas que tienen que ver con el carácter y otros con personajes bíblicos. Entonces, supongamos que dice el pastor, todo el mes de septiembre vamos a hablar temas del carácter. Si se reúnen todos los lunes, por ejemplo, todos los 5 o 4 lunes que trae este mes, vamos a tomar temas de la Biblia que tienen que ver con el desarrollo del carácter. Esa es la necesidad en ese momento y puedes desarrollarlo. Pero tiene toda una serie. Por cada uno de esos cursos hay 64 temas. Aquí podría pasar discipulando en esos grupos pequeños semanalmente 4 años fácilmente. Existen todo el recurso para 4 años. Porque ese es el punto, ¿verdad? Muchas veces no tenemos el material para discipular, pero aquí lo tenemos. Y a propósito de que estamos en el mes de septiembre, que es el mes donde enfatizamos la traducción de la Biblia al castellano, y sí que se le hace mucho énfasis a eso, a la celebración en sí, pero en realidad yo he preguntado muchas veces, pastora, cuando predico en el Día de la Biblia, a grupos de gente, ¿cuántos han leído los 66 libros de la Biblia? Y como el 10% levantan la mano y no muy convencidos. Y que la han leído todas. Sin embargo, amamos la Biblia y celebramos la Biblia. Y yo creo que justamente este material, esta Biblia, esta presentación que tenemos ahora, nos ayuda para poder ir al texto sagrado y disfrutar de toda la lectura de la palabra del Señor. Y creo que, yo no sé no lo recuerdo, porque no le he leído todo el material que tiene, pero no sé si trae materiales que puedan ayudar a descubrir la relevancia que tiene el estudio de la palabra de Dios. De hecho que sí, en uno de los temas del discipulado habla acerca que un discípulo se guía por la palabra y tiene toda una serie de cómo Jesús mismo, siempre que hablaba en referencia al reino y al Padre, iba a la Escritura. Y podríamos usarlos en este mes, ¿verdad? Exactamente, y cómo alguien puede hacerlo. Supongamos que alguien ni es el pastor, no predica, ni tampoco está a cargo de un grupo de discipulado, no es un líder de la iglesia local, pero es un padre, es una mamá, tiene sus hijos y puede hacer un altar familiar en su propio hogar. Toma la Biblia, la misma guía de mensaje y hace un altar familiar en su hogar. Así que esta Biblia también le sirve a los padres, a las mamás, para transmitir la fe a las generaciones por medio del estudio intencional de la palabra del Señor. Y si no fuese así, alguien dice, bueno, yo no estoy casada, no tengo hijos, pero es un compañero de trabajo a la hora del almuerzo, quiere compartir un tema con algún compañero de trabajo, están almorzando y a la misma vez están disfrutando de un estudio de la palabra. O pueden dedicarse un día, salen más tarde, van a tomarse un cafecito y disipula a alguien. Puede ser un profesor que da clase, puede ser alguien en una oficina, puede ser alguien que invita a su vecino y le dice, mire vecino, le gustaría tomarse un cafecito conmigo y a la misma vez hacer un estudio de la palabra del Señor, hacer una serie. Y yo le aseguro que ahí el Señor va a hablar, que ahí el Señor va a transformar y va a ministrar vidas. Así que tenemos un recurso maravilloso aquí y lo tenemos disponible, la Biblia, ¿verdad? Aquí en la oficina de la Asamblea de Dios. Sí, de hecho que hay en algunas oficinas regionales, algunos presbíteros incluso la están promoviendo a nivel nacional, han llevado Biblias hasta sus distritos para promoverlas con los pastores, con los líderes, con los miembros de la iglesia, porque es que no es exclusiva solo para pastores. Cualquier miembro de iglesia quiere tener una Biblia, la compra y listo.
ya la tiene. Y de es hecho decir, que no hay condiciones para... No, de hecho que está subsidiada, tenemos que aprovechar eso, porque Asamblea de Dios, y siendo una gestión internacional con sociedades bíblicas desde Brasil, se hizo un convenio para comprar una gran cantidad, unos contenedores, y que pudiese venir a un precio en que la podemos adquirir. De hecho, Nicaragua es uno de los países que más, en precio más barato, la está adquiriendo. Hay en otras naciones... Por la cantidad que adquirimos. Por la cantidad que adquirimos, que valen 3 veces más, 4 veces más, tiene el costo. Entonces nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de tener ciertas estrategias que han llegado hasta nuestras manos para hacerlo. Y así como la Biblia del Discipulado, hay otras herramientas como Hacedores de Discípulos, que son libros que están en consignación al costo. Las mujeres promueven su discipulado de mujeres avivadas, los varones, hay material para niños, hay material para jóvenes, que están todos inmersos, porque nada de eso lo hacen al invento de ellos. Todos son inspirados en la palabra del Señor, pero con un énfasis particular al grupo que se atiende, sea niño, adolescente, joven, hombre, mujer, matrimonio, pero al final todos redundan en llegar a la palabra del Señor. Por eso siempre digo, la mejor herramienta para formar discípulos es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces la está disponible no solamente para gente de la Asamblea de Dios, sino para todo el cuerpo de Cristo, los que la requieran, la aprovechan al costo que se está entregando. Esta es una gran oportunidad todavía. En realidad no estamos deprisa para venderla. No. De hecho que nosotros no vendemos libros, lo que hacemos es facilitar una herramienta para el pueblo del Señor, para que crezca en su vida de fe, en su vida espiritual y en el conocimiento de la palabra del Señor. Y esto lo hacemos en honra, recordando ahora la celebración de la Biblia. Es una bendición que, aparte de que esté en nuestro idioma, en un idioma que podemos entender el mensaje de Dios para nosotros, hoy los que iniciaron este proceso en la imprenta, que dieron su vida, que incluso murieron para que nosotros tengamos la bendición de tener la Biblia traducida a nuestro idioma, ¿cómo se gozarían de ver cuántas traducciones se han hecho en un lenguaje aún más sencillo que nosotros podemos entender? ¿Cuántos estudios se le han puesto aquí? Antes era una cosa, pastor, quererse comprar un comentario bíblico, un diccionario, era un... Por aparte toda la cosa. Y ahora que se lo incluyan dentro de la misma Biblia, la palabra del Señor, que le incluyan temas intencionales, referencias bíblicas, concordancia, algunos comentarios de otras personas de la palabra del Señor que la han analizado, la han estudiado, en un solo documento, en una sola presentación. Esa es una bendición. Y además a un precio que en realidad es súper, hablándolo en esos términos, barato, si hacemos el cálculo de todo lo que implica, ¿verdad? Esos comentarios no los hizo cualquier ser humano, dedicó mucho tiempo para hacerlo, así que, y como usted mencionaba, la traducción de la Biblia en algunos casos implicó que ese traductor muriera por el delito, entre comillas, de haber traducido la Biblia. Así es, por facilitarnos, por querer que todo creyente, que toda persona fuera del clérigo o no, tuviera acceso a la palabra del Señor. Yo creo que si ellos pudieran ver lo que Dios está haciendo a través de la imprenta, de la tecnología, porque ahora no solo impresa, pastor. Sí, un montón de material que está usted va a estos virtual. Dispositivos, los descarga y las tienen todos los días y con audio, dramatizadas. Si a usted le aburre, cambia de diferentes niños, voces, para jóvenes. lo tiene en forma de video. En realidad, creo que no leemos la Biblia hoy, no por falta de, en aquellos tiempos, era porque no estaba disponible en su idioma. Porque no había. Además todo era restringido. Era todo escrito, era muy difícil tener acceso a la palabra del Señor. Pero hoy, que el Señor nos ha dado tantas herramientas impresas, tecnológicas, virtuales, auditivas, medio audiovisuales para aprender la palabra, y que estemos menos empapados de la palabra del Señor, creo que tiene que ver algo más con el corazón, de cómo transmitir. Y yo creo que como padres y como personas que ya tenemos algunos años en la fe, debemos insistir en amar la palabra. La Biblia habla del pueblo de Israel
de una generación que no conoció al Señor, no conocía la palabra. Y ahora con tanta abundancia de poder adquirir la palabra, se puede levantar una generación que se acostumbraron a que la Biblia no es parte de su pan de cada día, ni de su estilo de vida, que puede desconocer al Dios de la Biblia. Que podrá conocer muchas aplicaciones, que podrá conocer muchas versiones, pero que como no se familiariza, no la come, no tiene hambre, no la ama, no la vive, no la practica, no conoce al Dios de la Biblia. Y creo que debemos de ser intencionales celebrando este aniversario en eso, en que la palabra del Señor no es un afiche, no es cuántas versiones tengo, no es cuántas más bonitas, no es porque algunos hasta la ponen ahí abierta, como que así se corren los espíritus de la casa. Como un fetiche. Como un fetiche y como un amuleto incluso para suerte, o es cristiano, porque ahí le encontramos una Biblia. Yo lo he visto en el mercado abierta ahí en el negocio. Cuando en realidad lo que Dios quiere es que esta palabra se vuelva viva en el corazón. En el corazón y en las acciones nuestras. Entonces, tengamos eso, inspiremos a una generación que ama la palabra, que vive la palabra, que la practica y que la hereda como parte del legado de fe que tenemos que dar a las demás generaciones. Sería lindo que este año en la celebración haya muchísima gente que decida que a partir de este mes de septiembre se propone leer toda la Biblia. El cálculo es que en 72 horas, leyéndola de forma ininterrumpida, uno ha leído toda la Escritura, los 66 libros de la Biblia. Pero claro, eso implicaría no dormir y no comer, ¿verdad? Pero no tiene que exagerar. Esas 72 horas puede distribuirla en un mes. Y es interesante porque usted se va ahora a las aplicaciones, se va y los descarga. Por ejemplo, ahorita yo tengo una aplicación en mi celular que se llama Lectura Pública de la Biblia. Si yo voy, me dice, ¿cuánto quiere leer en el día? 20 minutos. Y tan siquiera la tengo que leer. Mientras voy en el carro, voy en el bus, me pongo los audífonos, escucho 20 minutos diarios y me voy a hacer toda la lectura del año. Si dice 30 minutos, hasta te respetan, te sugieren cuánto querés hacerlo. 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos el plan de lectura. Y ahí usted ya tiene que en 365 días del año, usted se la ha leído todo. Ni tan siquiera se la ha leído, la ha escuchado. Pero la Biblia dice, y uno de los estudios de hacedores de discípulos dice que la palabra del Señor se oye, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero también dice que se lee. Y luego que se lee, se memoriza. Yo memorizaba bastante textos bíblicos. Últimamente hemos dejado de memorizar la palabra del Señor. Somos una iglesia con Biblia, pero analfabetas de la Biblia. Exactamente. Entonces, vea, si la escuchamos, la leemos, memorizamos y luego la estudiamos y meditamos, porque la Biblia no es lo mismo estudiar que meditar. Hay una cosa muy diferente. Si hacemos ese ejemplo de los 5, yo pongo aquí en la palma de la mano algo que se llama, y la aplicamos, la palabra del Señor para la vida de cualquier ser humano, hombre, niño, mujer, joven, adulto, será una poderosa herramienta de cambio y de transformación de vidas. Así que muchas veces desperdiciamos un gran recurso en nuestras manos para que Dios transforme la vida de las personas. A mí me encanta y he predicado muchas veces de este pasaje de la Biblia en Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis generalmente los evangélicos no lo leemos mucho. Y yo recuerdo que una vez con un literato nicaragüense estaba haciendo una gestión en favor de una escuela de la Asamblea de Dios. Y cuando supo que yo era pastor me dice, a mí me gusta el libro Cantar de los Cantares, dice, me gusta Eclesiastés, me gusta Proverbios y me gusta Salmos. Pero hay 2 libros de la Biblia que me dan miedo, me dice. ¿Cuáles son? Daniel y Apocalipsis, cuando veo unos animales que salen con los ojos aquí. Caballos rojos. Y eso me da miedo. Unos gusanos, una langosta. Me da miedo. Y entonces yo le dije al figúrese que la Biblia dice, y me fui al versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, que dice, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen, y bienaventurados los que guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca.
algo que a mí me encanta de la palabra de Dios y este libro de Apocalipsis de forma particular. Note que eso está referido exclusivamente para este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque esas son las palabras de esta profecía. En vez de tenerle miedo, más bien somos afortunados, porque algo que a mí me encanta, que en la Biblia Dios nos dice las cosas antes que ocurran. Así es. Es decir, yo me informo con la palabra de tal modo que yo sé, dice la Biblia, que actuando de determinada forma voy a tener determinadas consecuencias. Entonces, Dios no nos da por sorpresa a ninguno de nosotros. Y con el tema del futuro, aquí está dicho en la palabra del Señor. Así que la Biblia en realidad, quien la lee, quien la estudia, gana por todos lados, porque nos sirve para nuestro diario vivir y nos sirve también para el futuro eterno de nuestras vidas. Así que creo que damos gracias a Dios por tener la Biblia traducida al idioma que nosotros podemos leer. Y gracias a Dios porque tenemos tantas versiones de la Biblia ahora, al gusto de cada quien. Y como usted ya dijo, pastora, también la tenemos en formatos no solamente escritos, sino electrónicos, de tal modo que podemos leerla, escuchar la lectura, y ahora está en lenguaje de señas, en braille, para los que no pueden ver, los que no pueden oír. La Biblia está hecha para todo, y para mí todo eso tiene que ver con un milagro de Dios. Así es. Porque eso tiene altos costos, y muchísimo ese material está puesto gratuitamente. Por ejemplo, cuando uno va a un hotel y se encuentra ahí el Nuevo Testamento azul de los Gedeones, yo digo, qué bendición esta. Mucha gente quizás no le presta atención, pero ¿cómo hacer eso de forma intencional? Y luego veo que hicieron una versión en blanco, pasta blanca, y eso es para enfermeras, dice, para médicos. Es decir, cómo Dios utiliza gente, y en muchos casos, que pague para que otros lean la palabra del Señor. No, y eso es inspirado, porque usted si se fija ahí, Biblia para niños, con un montón de figuritas. Biblia para mujeres, para hombres, rosaditas, con florecitas, con donde pegarle, con cualquier cosa, como querernos inspirar, porque creo para que... militares también hay, correcto, con camuflado. El diseño camuflado. Es que hay tanto, y uno podría decir, eso es negocio, eso es marketing, pero yo lo veo así, digo, cómo gente se ha inspirado en hacerle adornos y cosas para tratar de hacer la palabra del Señor más atractiva para nosotros, para que la miremos con gozo y la tratemos de disfrutar de una manera más fácil, más amigable. Entonces digo, si hay gente que invierte eso, inspirada por el Señor, para traducir la palabra del Señor de forma tan sencilla, para que el hombre la comprenda, eso es pura misericordia de Dios para este tiempo, para nuestra vida, para esta generación. Lo mínimo que podríamos nosotros es agradecerle al Señor por estar en este tiempo de nuestra vida, donde hay tantas facilidades, y disfrutar la palabra del Señor y vivirla. En realidad que una nación que teme al Señor, que honra la palabra, será bendecida. Y si eso sucede para una generación, para una nación, lo hará para una familia, lo hará para una iglesia, lo hará para un barrio, para una comunidad. Lo que necesitamos es que toda esa gente que se levanta a celebrar la Biblia, que sale con pancartas, que se reúne en iglesia, en estadio, en este tiempo de celebración, se comprometa, como usted bien dijo, en vivir la palabra. Sí. Más que en celebrar y hacer algo bonito, festivo, una vez en el año, que se convierta y diga, a partir de hoy la palabra del Señor regirá mi conducta, moldeará mis pensamientos, cambiará mi corazón, corregirá mis acciones, me inspirará para nuevos hábitos, caminaré por lo que la palabra del Señor dice. Cuando usted lee el libro de los Salmos y ve al rey David
hablando, decir cuánto amo tu ley, que ellas sean las que me deleiten, ellas son delicias para mí. Cuando habla que la palabra es como miel, como lámpara para sus pies, se ve el valor y el amor que este salmista tenía para la palabra del Señor, y no la tenía en todos esos idiomas, ni en todas esas presentaciones. No, y tampoco todos los Ni- 60 libros. Ni tampoco nada de eso. Yo digo, si alguien puede hablar tan bonito de la palabra del Señor, nosotros ahora que la tenemos nos deberíamos derretir de amor y de agradecimiento al Señor por esa bendita palabra de Dios. Algo que me encantaría es que al final de este mes pudiésemos tener nosotros un reporte de cuántas iglesias locales promovieron la lectura de toda la Biblia. Creo que eso sería genial. Y qué lindo que todas las iglesias, porque todas podemos hacerlo, rotándonos, o de pronto personas, individuos de forma particular, proponerse que las 72 horas que se requieren para leer la Biblia, usted se las distribuye en lo que resta del mes y poderlo leer. Fíjese que alguien me comentó algo, ahorita lo estaba recordando, que para el contexto de que no se podían reunir en los templos por lo del COVID, que estaban cerrados, muchas iglesias no tuvieron otra opción más que usar la digitalidad, Zoom, Internet, Facebook, para reunirse con la iglesia, y muchos iniciaron orando en la mañana y leyendo una porción de la palabra y haciendo una breve reflexión. Me comentaba una pastora hace poco, me llamó y me dice: Yolivet, ella es de Panamá y es una señora adulta, gracias por inspirarme a hacer eso. Fíjate que hemos leyendo un solo capítulo desde la pandemia a la fecha, con la iglesia, toda la Biblia, y ya le estamos dando vuelta otra vez. Y cómo hemos crecido con un solo capítulo que leemos a las 4 de la mañana y hacemos una breve reflexión de 5 minutos de lo que ese capítulo nos quiso decir. En realidad que el recorrido de la iglesia del 2018 a la fecha, me dice, después de lo de la pandemia, 19, 20, 21, que estuvo ahí, ya de costumbre, ya los hermanos me dicen, dice, porque oran de lunes a sábado, solo los domingos no se conectan. Me dicen: pastora, si alguien no se conecta, dice, me perdí el capítulo de ayer que leyeron. Y entonces yo le digo, tiene que leer el doble. Digo, wow, cómo Dios inspira esas cosas. Y usó una circunstancia adversa para generar un hábito que es una tremenda bendición. Bueno, pastora, gracias por este tiempo. Que Dios bendiga a nuestros hermanos y como dije, nos encantaría que nos reporten, en el caso pues particular de todas las iglesias de las Asambleas de Dios, a Secretaría, cuántas iglesias locales en el contexto de la celebración de la Biblia se propusieron leer toda la Biblia, y eso será para nosotros un dato muy importante, y ojalá que eso genere un hábito para que todos los años en las iglesias locales podamos leer toda la Biblia, pero que también se convierta en una práctica de cada individuo, que cada año podamos leer toda la palabra del Señor. En realidad son minutos los que al final vamos a leer durante los 365 días del año, si nos proponemos leer toda la palabra del Señor. Gracias, pastora. Un placer. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Siempre oramos al Señor para que Dios les bendiga de forma especial y que este domingo y el resto de la semana usted pueda experimentar un tiempo de muchísima bendición. Pero que este domingo, de manera particular, almas se salven, vidas se restauren y las familias todas salgan edificadas de todas las celebraciones en todos los puntos del país donde haya una iglesia del Señor. Que Dios les bendiga. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.